Bueno, y a partir de la última semana del 2024 hemos cambiado un poco el formato del programa para dar lugar a otras voces, entrevistados que tienen que ver con la coyuntura actual que vive nuestro país. Uno de ellos, y un actor social muy importante, es Ricardo Ortega Ramírez. Él es secretario de Relaciones de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. Y pues con él vamos a conversar de la coyuntura, pero también de un tema central, que son los actores principales de todo este movimiento histórico que ha propiciado un proceso de cambio, por unos de la derecha cuestionados, por otros puestos en duda y otros también tratando de recomponerlo, reconstruirlo en lo que estamos viviendo hoy en día. Bienvenido, Ricardo, de verdad que gusto tenerte acá en el programa. Un gusto poder acudir a tu convocatoria, pues estamos a poder explicar a la población y por tu intermedio un saludo revolucionario a toda la familia boliviana. Así es, y de antemano también te deseamos los mejores éxitos, parabienes para este año, para ti, para tu familia, porque es lo que queremos todos, que vuelva la paz social y la estabilidad económica a Bolivia. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta, que es pertinente hacerla a un hombre que está con las principales dirigencias, que es dirigente, que está en el campo popular, de activismo social y siempre proyectando ideas de cómo vamos a salir victoriosos, no solamente por un grupo social, sino para el bien de todo el país. Y por eso le preguntamos, en su criterio, hermano Ricardo, ¿qué significado tiene este proyecto histórico denominado proceso de cambio para todos los sectores populares de nuestro país? Bueno, desde el pasado, todos los sectores y actores han venido reivindicando sus demandas, porque nosotros como movimientos sociales, organizaciones sociales, no podíamos acceder al poder. Todas nuestras demandas que se hacían desde las diferentes comunidades, ya sean las comunidades indígenas, originarias, campesinas o incluso territoriales en las ciudades como son los barrios, llegaban en documentos, en un POA ante el gobierno municipal, departamental o nacional, y simplemente terminaba en esos documentos y poco nada se cumplía. Y me imagino que hoy sigue repitiéndose eso. Desde ahí viene esa lucha insistente, buscando ser parte de la toma de decisiones y no simplemente de los que identifican las demandas, de los que levantan las demandas y terminan en documentos. Entonces, a falta de una respuesta del Estado es que el movimiento indígena originario campesino decide formar parte de las luchas grandes y en los cambios estructurales que tiene este país. Y el resultado de esa lucha ha convertido en que nuestras demandas hoy sean plasmadas y por eso es de que tenemos una nueva constitución donde se los reconoce a las diferentes identidades o organizaciones dentro de nuestro país, dentro de las 36 nacionalidades. Entonces, es donde se visibiliza. En el pasado no había, ¿no? Entonces, hoy sí tenemos la facultad. Por eso también tenemos representantes indígenas directamente entre el Parlamento y las otras estructuras. Bien, esto que el significado que queremos sintetizar, ¿no? ¿Qué significado tiene este proyecto histórico? ¿Se lo puede hacer como un sinónimo o un parangón de lo que es el proceso de cambio? Es un anhelo que el pueblo boliviano ha venido buscando, que luego se transforma en un instrumento político, partidario, porque las organizaciones sociales se han convertido en el brazo operativo de este instrumento, ¿no? Ya. Porque justamente necesitábamos, si nosotros vemos las estadísticas en el país, el movimiento indígena originario campesino es mayoría, de acuerdo a la identidad cultural. El resultado del nuevo censo nos va a dar los resultados de que cuando te hacen la pregunta ¿con qué te identificas, con qué sector? Vamos a ver que somos mayoría y lo mínimo que podíamos hacer es de que esa mayoría plasme todas sus demandas en hechos y resultados para el bien del pueblo boliviano. Ahora, eso es este bloque popular, este movimiento popular que está plasmado, bien decías, en las representaciones dirigenciales desde las organizaciones sociales. Tú hablabas de historia. ¿Cuál ha sido su rol de estas dirigencias sociales? ¿Cuál es el rol actual dentro de la política boliviana? ¿Seguirá siendo el mismo, con ese mismo espíritu? ¿O cuál es el verdadero rol que tal vez hasta ahora no se ha cumplido? Pasa por un proceso
dentro de la propia organización, ¿no? Primero, yo soy un ciudadano que viene de una familia y por cosas de la vida, haciendo la vida orgánica en la comunidad, te obliga a llegar a una estructura. En algunos casos son rotatorios, en algunos casos son electos, y llegas a una estructura. Entonces, hay personas que vienen con una visión clara y hay personas que todavía no logran entender cuál es la visión. Sin embargo, ese acúmulo de representaciones, de organizaciones, ha hecho de que se convierta en un movimiento para alcanzar sus objetivos y metas, ¿no? Entonces, mucho pasa por principios y valores de cada representante. Pueden haber personas que tienen un valor impecable, intachable, que tiene una visión clara, que está en ese espacio para poder construir y aportar y hacer los cambios trascendentales o estructurales dentro de un país, o cómo puede haber también personas que simplemente ven el espacio como una forma de vida, y eso ha hecho que se distorsione en muchos casos las organizaciones y haya una ruptura en el enfoque para el cual han sido creadas estas organizaciones, porque son organizaciones naturales, son organizaciones constatarias, reivindicatorias. ¿Hay una crisis, crees, de valores, de principios? Repito, el problema está en nuestra sociedad, el problema está en casa muchas veces, porque ¿de dónde vienen los principios? ¿De dónde vienen los valores? De familia. Pero también han sido hábiles muchos actores que han estado en el gobierno de poder agarrar a esos actores, porque esto es bíblico cuando dice, ¿no? Dividirás y reinarás, y muchas autoridades que hacen es buscar a una persona que tiene un espacio, que tal vez no tenga las bases, no tenga la trayectoria, pero como es una voz que representa a un sector, puede agarrar, cooptar, y eso ha hecho que distorsione. Hoy en día vamos a ver de que hay muchas organizaciones que han tratado de ser partidas en dos, pero a nivel de dirigencias, no a nivel de bases. Entonces las bases, cuando los cimientos están bien puestos, venga torrenciales, venga vientos, se van a mantener ahí. Pero cuando las bases no están bien estructuradas, bien consolidadas, va a ser más fácil derribar a esa organización. Hoy todavía tenemos aquellas bases bien sólidas, bien consolidadas, solo que las personas que están hoy, de algún momento, que ya han fenecido incluso sus mandatos y han intentado seguir manteniéndose en el poder, han agarrado al gobierno, en este caso, como una forma de vida y decirle todo lo bonito, y nunca han podido ver la realidad hacia abajo. Entonces, si hoy podemos ver la convocatoria de algunas organizaciones, no lo tienen, están solos, no tienen bases. Pero cuando se hace una convocatoria por las representaciones legítimas, orgánicas, que respetan sus estatutos, que respetan su organización, vas a poder tener la representación a través de la convocatoria y la participación de sus bases. Bueno, yo hice un apunte mientras Ricardo hablaba de cuál es el rol de los sectores sociales en la política o dentro de la política boliviana. Por sentido común, mucha gente dice, elijo al dirigente, sea de un tema local, departamental o nacional, para que ejerza un control social a los políticos, ¿no? O a las políticas públicas. Segundo, se convierten también en un control y freno a la corrupción. No sé si coincides. Tercero, una planificación o ser partícipes de una planificación para insertar políticas públicas que beneficien a las grandes mayorías de este país. Y en cierta medida, en los 14 años, se ha logrado esta participación dinámica, se ha logrado una transformación bastante visible, de gran trascendencia nacional e internacional, a la cabeza de Evo Morales en su momento. Pero por eso ahora nos preguntábamos, ¿cuál debe ser ese rol? ¿Permanecer así como lo hacían en los 14 años? O mucho más antes, te hablo de la época de Lechín, con la COB en su momento, o la que ahora se tiene junto a Luis Arce. ¿Cuál debería ser el desafío que tienen los dirigentes o los nuevos dirigentes? Primero, a nivel de las organizaciones es extirpar todo lo que está dañado, todo lo que está enfermo. ¿Se puede? Siempre y cuando nosotros identificamos y hacemos una apología entre nuestras siembras. Cuando tú haces una siembra y pasa el tiempo, van saliendo algunos arbustos, algunas malezas, que si no lo
curas, si no lo estirpas, eso daña la producción. Entonces, en la organización pasa por lo mismo. Entonces, hay que identificar aquellos males, y muchos han identificado y lo han sacado. A pesar de eso, están ahí siendo solapados, respaldados por una autoridad política partidaria en función de gobierno y no por las bases, ¿no? Entonces, por ese lado, si logramos sacar todo esto, sí es posible hacer, sí es posible construir, sí es posible poder seguir aportando. Y además de eso nos falta el trabajo. Ahorita, si bien han pasado 14 años, eso es una parte de lo que se busca a través de los movimientos sociales. No se ha logrado todavía completar la segunda fase que nosotros estamos buscando. Entonces, como movimientos sociales por historia, van a seguir buscando mejorar las condiciones de vida, de educación, de salud, económicamente, socialmente, en cada uno de sus territorios. Entonces, nunca va a terminar esto. Solo va a depender de la manera como venimos enfocando y para poder hacer de que haya verdaderamente un cambio estructural, una solución estructural a los problemas estructurales que tenemos como país. Y nuestras autoridades que no conocen el rubro, no conocen el área, ni siquiera conocen la realidad, la vivencia de las comunidades, es difícil poder llegar a ellos porque no conocen la realidad. Y cuando tú no conoces y no escuchas al pueblo y no entiendes lo que están expresando, es como tener una autoridad que simplemente es ciega, muda y sorda. Definitivamente que esto ha ocasionado un quiebre y eso lo vemos actualmente, paralelismos que ha generado también el bloque popular, que está a la cabeza del gobierno de Luis Arce, que ahora tiene secuestradas las propias organizaciones, o por lo menos sus sedes, con la policía. Vamos a pasar a otra pregunta que me parece muy pertinente. Hay una herramienta que uno tiene que tener, una herramienta política, para incidir dentro de la política y realmente transformar y llegar al buen vivir o al vivir bien. ¿Crees que este movimiento popular, el bloque popular, pueda dar nacimiento a un nuevo instrumento político de cara a las próximas elecciones? Todo en la vida es un proceso, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la labranza de la tierra, hay momentos que vienen las plagas, nos machuca, marchita, no hay una buena producción. Pero también vienen los buenos momentos, donde se estirpa, otra vez se empieza a limpiar todas las malezas y con la ayuda siempre del soberano, del creador, nos permite volver a producir en mejores condiciones. Entonces, es posible poder trabajar desde aquello, siempre y cuando no nos olvidemos de que nosotros como actores, como personas, somos sujetos de desarrollo. Somos los que hemos pasado no solo de la protesta, hemos pasado de la protesta a la propuesta y hemos generado propuestas de soluciones para el país. Queremos mejorar en todos los ámbitos. Entonces, no es aquella sociedad que solo pide y pide, no, nosotros trabajamos dentro del marco de la corresponsabilidad. En la medida que yo me exijo, lo exijo a mi autoridad, al cual he elegido. En la medida que él se exige, me exige a mí para poder formar parte y forjar estos cambios estructurales. Muy bien, es decir que podemos tener un nuevo instrumento, ¿no? Estamos en ese proceso de poder refundar el instrumento lo tenemos, pero repito, son como las tecnologías en la vida. Hoy viene un celular con una versión X que cumple un ciclo y chao, tienes que sí o sí innovar nuevas cosas para que sea más competitivo en el propio escenario. Entonces nosotros como organizaciones pasa por seguir educándonos más, tecnificándonos más y como cualquier ciudadano tengo que mantener el respeto mutuo a cada uno de mis prójimos. Sin embargo, eso no me limita a que yo pueda seguir mejorando. Y una vez nos hicieron una crítica, los pequeños y medianos productores que somos nosotros, nos decían, pero ustedes no pueden crecer más, pueden solo mantener eso. No, ¿qué me limita? Yo puedo ser competitivo con el mercado local, con el mercado internacional. Solo pasa por voluntad política y responder a las demandas que nosotros tenemos para poder mejorar nuestra producción. Eso lo están haciendo los países vecinos. Nosotros no podemos quedarnos atrás cuando tenemos las condiciones, teníamos los recursos y hoy básicamente pues solo es en discurso y en los hechos no vemos.
Bueno, pero todo pasa por la unidad, todo el mundo repite unidad, 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 pero ¿qué de las organizaciones sociales? Hoy se ha visto que hay una división bastante evidente, mucho más que antes, porque de pronto contradicciones o divergencias al interior de las dirigencias siempre las hubo antes del 52, durante el periodo incluso dictatorial, cuando recuperamos la democracia, cuando se luchó por los recursos naturales como el gas, en fin, hasta la fecha. Pero ¿por qué hoy es más evidente esta división dentro de los sectores sociales? Simple, le decía hace rato, pasa por principios y valores y conciencia social. Porque si yo represento a un actor, digo a un sector, y como actor me involucro en la cosa pública, y yo no respondo a la exigencia, a mi base, básicamente le estoy dando la espalda a mi pueblo, quien ha depositado la confianza en mí, y eso pasaron hoy muchos. ¿Por qué? Por un interés económico, por un interés de un apetito personal. ¿Y ahí qué significa? Que han roto los principios y valores de la organización a la cual está representando y solo han visto en ellos. Hoy vas a ver muchos dirigentes que están ahí, tienen bienes por doquier, tienen una bonanza económica, entonces se olvidaron de su pueblo, se olvidaron de sus bases y no solo vemos eso, lo vemos actualmente en un gobierno que hay un montón de denuncias que solo ellos capitalizan económicamente, pero el pueblo ¿qué? Gime de pobreza, gime de hambre y no hay una respuesta. Entonces, esos hechos negativos es como un cáncer, la corrupción, el nepotismo, el abuso de poder, todos esos males está haciendo daño, pero también todo tiene un límite en la vida. El mal nunca, nunca prevalecerá para siempre. Siempre el bien va a estar por encima. Entonces, en algún momento se van a revertir las cosas. Yo tengo fe, tengo mucha esperanza de que a través de la unidad, pero la unidad pasa primero por respetarnos mutuamente entre hermanos y hermanas, entre el campo y la ciudad. Es una lucha de clases. Muchos lo hablan entre aras y indios, pero todos somos humanos y somos bolivianos. Simplemente respetar tu espacio, respetas mi espacio y todos nos necesitamos. El campesino produce para satisfacer la hambre del pueblo en las ciudades. Así es. Y las ciudades generan los recursos para satisfacer los recursos que nosotros necesitamos para seguir mejorando nuestra producción. Entonces, ambos nos necesitamos. No podemos nosotros estar, digamos, por uno o dos o tres personas a nombre de una representación o un grupillo de personas ahí, estar manchando la imagen del país o nuestras organizaciones. Es posible llegar a una unidad siempre y cuando empecemos a decir, oiga, yo vengo de un pueblo indígena. Si nosotros vamos a ver los resultados, casi en su gran mayoría del pueblo boliviano somos indígenas, originarios, campesinos, todos tenemos una raíz de donde hemos salido. Ahora, también hay que ser realista, hay muchos de nosotros que han migrado a las ciudades y ya no bajan, digamos, a su zona de donde han nacido, ¿no? Y ahí hemos visto los cambios. Muchas veces se son influenciados por corrientes locales o externas. Pero, repito, si nosotros somos conscientes y tenemos claro con qué fin y para qué estamos en este país, es posible hacer los cambios estructurales deponiendo actitudes negativas, mezquinas, más pensando en el bien mayor que es la patria. Bueno, pero en estos últimos meses particularmente y los años de gobierno que está Luis Arce, que ya está en el 5º año, se habló mucho en denuncias públicas ante los medios de organizaciones sociales vendidas o organizaciones sociales prebendales. ¿Es lo mismo? La prebenda está ligada a la economía. La venta está ligada a la economía. Entonces, en los términos que lo pongan, vendido, prebendales, cooptados, si no te dan en cash, te dan en un bien, o sea, es lo mismo. Eso los ha Vas a llegar a eso. Eso ha hecho de que nos debiliten. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene recursos económicos. Ahí incluso se los ha chantajeado, si no me apoyan no hay obras, o sea, usted ha sido elegido para gobernar para todos los bolivianos y no solo para la gente que le conviene. O sea, eso para todos los gobernantes, ya sean alcaldes, gobernadores, gobierno nacional, han sido elegidos para gobernar para los bolivianos.
y no para un sector o a un grupo de personas que están ahí todos los días echándole flores. Acá pasa porque tanto el que vive en la ciudad y en el campo necesitan ser resueltos sus problemas. En la ciudad tienen problemas, en el campo tenemos problemas. Entonces, no es simplemente cegarse en un sector. Para mí pasa porque tiene que ver al país como su familia. Tiene 9 departamentos, nuevos hijos, y a esos 9 hijos tiene que alimentar, tiene que cuidar, tiene que protegerlos, tiene que hacer de que crezcan cada día. Estamos a punto de colapsar, Ricardo, económicamente, políticamente, socialmente, y ¿qué significado tiene ya este anuncio de la retoma de las movilizaciones? ¿Vuelve la retórica de la protesta a Bolivia? Bueno, nosotros veníamos haciendo un análisis en su momento y hemos visto que a partir del 2022, se han ido ya un poquito mostrándose algunos hechos que ha permitido llevar a una crisis nacional en nuestro país. Y eso hace de que la credibilidad del gobierno como tal sea muy baja o casi ninguna, diría, ¿no? ¿Por qué? Viene una crisis económica muy fuerte debido a las malas políticas que se han implementado. Eso hace de que, si bien esa crisis económica no está favoreciendo a la mayoría de los bolivianos y solo está beneficiando a un sector o a algunos de un grupo privilegiado, hace de que se desencadene una crisis política. ¿Por qué? El gobierno, al fin de agarrar los recursos económicos y tomar decisiones en nombre de los bolivianos, quitaron la independencia a la Asamblea Plurinacional. Después quitaron la independencia del Poder Legislativo. Y eso va creando una crisis asocial, porque en un país la justicia es lo que debe primar, y hoy en día la justicia no prima. Espero que las autoridades que hoy hayan sido elegidas empiecen a ejercer el derecho como tal, porque ellos han jurado para respetar y hacer respetar las leyes. Como también lo hemos dicho en su momento, los gobernantes han jurado para respetar. Eso quiere decir que lo que han jurado públicamente lo pusieron a un costadito y no respetan las leyes. Y autoridad que respeta la ley es aquella que va a luchar contra la corrupción, pero autoridad que no respeta la ley es aquella que va a hacer corrupción. Eso genera una crisis social. Y hoy vamos a ver a nivel de todo el país, la crisis social se la nota. Yo decía de que, bueno, estamos entrando una situación de pobreza, pero viendo las circunstancias y haciendo un análisis en diferentes lugares del país, hay familias que viven con 10 bolivianos día, y eso ya no es pobreza, eso es extrema pobreza. Sí. Entonces estamos llegando a una situación que incluso va más allá. Yo no diría solo la crisis económica, política, la crisis social, hay una crisis energética que yo esperaba más allá que pudiese venir, pero vemos de que hoy ya está, ¿no? Si no hay combustible, que es energía para el vehículo que tenga que trabajar en mi tierra, para el tractor. Hay municipios donde no tienen energía eléctrica, 3, 4 días, habían denuncias. Entonces, es preocupante la situación y eso está haciendo que exista una crisis estructural. Y creemos de que si no toman cartas en el tema, pensando en el país, pensando en el pueblo boliviano y no solo en sus intereses de ellos, la situación se va a poner muy caótica. Y hoy estamos viendo varios anuncios de diferentes sectores sociales que no va a aguantar más la situación. Entonces, y eso pasa por ser ciego, por no escuchar al pueblo. El 10 por no respetar. Hay movilizaciones que están empezando ya desde el 8, del 9, 10, o sea, esperemos de que el gobierno boliviano sea un poquito más... ¿Qué esperarían que sucediera antes de que empiecen las movilizaciones, que está la siguiente semana prácticamente? Es resolver los problemas que el pueblo día a día viene exigiendo. Quiere que los precios de la canasta familiar no se disparen en las ciudades. Quieren que la atención o el abastecimiento de los hidrocarburos, en el caso de combustibles, se normalice y pueda existir una economía más viable. El tema del dólar, incluso a veces un ministro se hizo la burla,
Para mí eso es una falta de respeto al pueblo boliviano, claro, porque gracias a ese pueblo boliviano está ganando, está subvencionando la familia, y se haga la burla de ese pueblo. Cuando dice que en Bolivia no manejamos dólar, pero está bien, si bien la moneda oficial no es el dólar, pero todo lo que existe en Bolivia pues es importado, y todo lo que se importa es con dólar. Entonces, no sé, si es burla, es miopía, o qué, pero hay cosas que, como ese tipo de cosas, el pueblo ya no va a aguantar. La consigna, ¿cuál es? Centralmente, es bueno que la gente lo entienda, porque hace unos meses atrás hubo bloqueos y movilizaciones, y el gobierno se ha encargado de satanizarlo a tal punto que hoy tenemos a 115 o 120 personas que han sido ya catalogados como presos políticos del régimen de Luis Arce. ¿Qué explicación merece el pueblo a propósito de ya los antecedentes que usted daba, ¿no? De por qué estamos ahondando la crisis y por qué ahora la gente ha decidido movilizarse. Es un delito hoy en día identificar hechos de corrupción. Es un delito exigir un derecho que establece en el artículo 109 de la Constitución, que también me dice en el 108 mis deberes y obligaciones. Entonces, como ciudadano, yo aporto, como ciudadano exijo. Pero hoy es un delito, o sea, mis derechos constitucionales están sumamente por debajo y no vemos la respuesta de un gobierno. Entonces, el gobierno que no va a escuchar a su pueblo ya ha perdido el norte, ha perdido la capacidad, y muchos sectores, el propio Comité Cívico de Santa Cruz lo pidió, convoca elecciones, si no tiene la capacidad. Entonces, y como eso hay varios, a nosotros no nos interesa convocar a elecciones, nos interesa que resuelvan los problemas. Sin embargo, él tiene un mandato hasta el 2025 y que se acabe este año, pero nosotros necesitamos resolver los problemas. Y si no son resueltos los problemas, pues el pueblo es como en tu casa, va a despotricar. Si vos no atiendes a tus hijos, a la familia, las necesidades crecen, el pueblo va a despotricar y solo el pueblo va a ser quien va a poner orden, porque ya estamos cansados de muchas autoridades que están gozando a nombre del pueblo boliviano y simplemente se limitan a perseguir a dirigentes, o mejor dicho, ellos se limitan a responder al pueblo boliviano y ejercen la fuerza para perseguir a los bolivianos, aquel ciudadano o ciudadana que se levanta. Hemos entrado honestamente en una dictadura judicial, política, no existe el Estado de Derecho, y por eso no podemos seguir nosotros con los brazos cruzados mirando de palco. Mi hermano, mi hermana, que es del campo y de la ciudad. Es el momento de que cada uno de nosotros recapacitemos y digamos, vamos a permitir que se sigan dando estas cosas y vamos a seguir pagando y pagando y pagando, porque ya no da no da más el cuero. Hay muchas personas que están siendo perseguidas por las entidades financieras, los bancos denunciaron que ya metieron la mano de los propios bancos, el gobierno, hoy son de los militares, y de todas las organizaciones están metiendo mano, no hay plata. Pero no lo dicen la verdad al pueblo, entonces nosotros necesitamos respuestas. Para eso se los ha elegido, para que gobiernen, y para ello necesitamos que dejen de mentirle y le digan la verdad al pueblo boliviano. Muchísimas gracias a Ricardo, que nos ha acompañado en esta jornada, Ricardo Ortega Ramírez, secretario de Relaciones de la Confederación Sindical de Comunidades Originarias de Bolivia. Ricardo, muchísimas gracias, una vez más desearte todo lo mejor para este año y a seguir con ese espíritu de reivindicación por luchas sociales que finalmente tienen que llegar para hacerle bien a las grandes mayorías de este país. Tu despedida, por favor, y gracias. Gracias por la cobertura. Solo decirle a toda la familia boliviana, tenga fe, creamos en el de arriba, que con él todo se puede. Dios bendiga a mi país, que necesita mucho para poder salir de la crisis en la que estamos. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Una pequeña pausa y enseguida estamos con mucho más en nuestro programa de esta jornada, 2 de enero 2025.